Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice obtenga la corriente del inductor tanto para t mayor que 0 como para t menor que 0. Aquí hay un error, aquí es menor. Tanto para t mayor que 0 como para t menor que 0 del circuito de la figura. Entonces fíjense que este circuito pues tiene aquí una fuente de corriente y tiene un interruptor que cuando el tiempo es igual a 0 se cierra. Entonces en t menor que 0 está abierto. Aquí en esta parte del circuito está abierto. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta para solucionar este circuito? Primero, que es un circuito de RL. Fíjense que hay resistencias y un inductor. Entonces un circuito de RL. Fíjense que no hay ningún capacitor, entonces podemos decir que es RL. Otra cosa es que en un circuito de RL, en un circuito RC, la respuesta natural se comporta de forma exponencial. Así, una constante I-O, que vamos a ver que es la corriente inicial, por E a la menos T sobre tau, que tau también es una constante. Y esa constante para un circuito de RL es L, o sea, la inductancia que nos dan sobre R. Y esta R es una resistencia equivalente que tenemos que encontrar, que ahorita la vamos a encontrar. Perfecto, y bueno, esa constante I-O que está acompañando acá al E es cuando ya encontramos toda la respuesta para la corriente del inductor. Fíjense que me están pidiendo es la corriente que pasa por el inductor. Entonces yo la voy a llamar IL para recordar que es la corriente que queremos encontrar, es la corriente que pasa por acá por el inductor. Fíjense. Bueno, entonces al final, cuando nos dé la respuesta, y podemos reemplazar entre 0 y encontrar esta condición. Esta condición la encontramos al final. Perfecto, y también tenemos que tener en cuenta que un inductor se comporta de la siguiente manera. El voltaje en un inductor en función del tiempo es igual a la inductancia que nos den, multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, si tenemos la corriente del inductor, una fórmula que nos diga la corriente del inductor en función del tiempo, la derivamos, la multiplicamos por la inductancia y ya tenemos su voltaje. De acá tenemos que tener en cuenta que el inductor no puede tener cambios abruptos de corriente, porque si tiene un cambio abrupto de corriente no se podría derivar la corriente y si hay un cambio abrupto de corriente, este voltaje tendría infinito, lo cual es imposible. Entonces no se permiten cambios abruptos de corriente. Eso es otro punto que habría que añadir acá. Entonces vamos a comenzar. Comencemos con t menor que 0, es decir, cuando el circuito está abierto, cuando aquí en esta parte está abierto. Entonces fíjense que cuando ahí está abierto, pues no va a circular corriente por la resistencia, ni tampoco va a haber voltaje en la resistencia. Entonces es como si esa resistencia no estuviera. Quito ese cable para t menor que 0. Bueno, cuando el circuito esté menor que 0, es igual que un instante antes que 0. Es lo mismo, va a suceder lo mismo. Un instante antes que 0, pues el circuito también va a estar abierto acá. Entonces aquí lo estamos haciendo, pues por decirlo así, para ambos casos. Bueno, entonces acá tenemos que tener en cuenta que como el circuito, si este circuito, cuando t es menor que 0, pues viene como si fuera de menos infinito. Viene de menos infinito con una fuente de corriente. Entonces el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Cuando hay fuentes de corriente de corriente DC, es decir, que la corriente no varía. Fíjense que en el tiempo la corriente sigue siendo la misma, o sea, de menos infinito a 0, esta corriente siempre va a ser la misma. Entonces la corriente que va a circular también por el inductor va a ser la misma. Fíjense, la corriente va a ser una constante de menos infinito a 0, como no varía en el tiempo la corriente, y en general en todos los componentes, en esta resistencia también, en esta resistencia también, todo va a ser constante, la corriente y los voltajes. Entonces, como la corriente es constante, al derivar una constante da 0, el voltaje da 0. Y que el voltaje nos dé 0 quiere decir que es un cortocircuito, que se cierra el circuito ahí. Entonces no hay voltaje entre
los dos puntos del condensador, entonces se cierra. Ese es el análisis que hay que hacer primero, que desde menos infinito hasta cero, pues el inductor se ha comportado bueno, desde menos infinito hasta un instante antes de cero, el inductor se ha comportado como un cortocircuito. Entonces este es el circuito que tenemos que analizar, porque así se ha comportado el inductor. El interruptor estaba abierto, entonces no va a haber esta resistencia. Entonces bueno, ya podemos encontrar entonces esta IL. Ahí dice IL, esto es una L. Listo. Entonces ya podemos encontrar esta IL, que es la IL cuando t es menor que 0, que es también cuando un instante antes de 0, antes de que se cierre ese interruptor. Bueno, entonces ¿cómo podemos encontrar esta corriente? Pues fíjense que esto es como tenemos una fuente de corriente con dos resistencias en paralelo, es eso. Entonces podemos hacer un divisor de corriente. Cuando tenemos una fuente y dos resistencias en paralelo, podemos hacer un divisor de corriente. Entonces esa corriente sería igual a 2 amperios por 4 ohmios por la resistencia donde no queremos encontrar la corriente, sobre 4 ohmios más 4 ohmios. Si por ejemplo aquí fuera 5 ohmios, pues aquí tendríamos que poner 5 ohmios para encontrar esta resistencia, y 5 más 4, pero pues aquí las resistencias son iguales, entonces 4 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios, un divisor de corriente igual a 1 amperio. Y tiene lógica, estos 2 amperios van a venir acá y pues se van a dividir. Entonces como las resistencias son iguales, pues se va a dividir igual. Entonces 1 amperio, fíjense, que fue lo que nos dio. Se va a ir 1 amperio para cada lado. Perfecto, entonces esa es la corriente. Entonces ya tenemos la primera parte del ejercicio. Obtenga la corriente del inductor cuando t es menor que 0. Esta parte de acá que corregí, ya la tenemos. Es igual a 1 amperio. La corriente es una corriente siempre igual. Siempre se mantiene igual la corriente cuando de menos infinito a un instante antes de 0. Es decir, cuando t es menor que 0. Es 1 amperio. Lo que implica que un instante antes de que se cierre también es 1 amperio, porque eso es t menor que 0. Bueno, ¿para qué esto de un instante antes de que se cierre el inductor? Un instante antes de 0. Porque un instante después del 0, pues ya se ha cerrado. Aquí miren, fíjense que ya se cerró el interruptor, ya se cierra. Un instante después de 0 ya es t mayor que 0, entonces ya se cierra. Entonces como ya se cierra, pues ya tenemos en cuenta esta resistencia. Pero entonces esta corriente, lo que va a pasar es que va a ser la misma. Va a ser la misma que un instante antes. Porque en un inductor, la corriente que pasa por un inductor no puede tener cambios abruptos. Acuérdense de lo que vimos aquí arriba, que el voltaje es la derivada de la corriente. Entonces esta corriente no puede tener un cambio abrupto, sino este voltaje sería infinito, y eso no se puede. Entonces se tiene que mantener. Entonces la corriente un instante después de 0 tiene que ser igual a 1 amperio, la misma corriente un instante antes. Un instante después tiene que ser igual, y ya pues ese sería el análisis principal. Vamos a seguir con la respuesta natural, que es cuando pues t es mayor que 0. Es decir, aquí lo que vamos a analizar es qué pasa después de ese instante. Pues entonces lo que va a pasar es que esa corriente, pues ya como cambia el circuito, fíjense que ya hay otra resistencia, pues va a cambiar el circuito. Entonces esa corriente va a ir cambiando gradualmente. Un instante después pues es 1 amperio, porque no puede tener cambios abruptos, pero tiene que ir cambiando gradualmente. Entonces eso es lo que nos va a decir la respuesta natural. Y como vimos en la fórmula, cambia de forma exponencial. Sí, cambia de forma exponencial. Entonces lo que nos dice la teoría es que primero cojamos y apaguemos las fuentes independientes, que las apaguemos. Entonces fíjense que dibujé el mismo circuito con el interruptor cerrado. Lo que hice fue apagar esta fuente. Entonces, ¿cómo apagamos una fuente corriente? Simplemente la dejamos en circuito abierto, es decir, dejamos el circuito abierto ahí donde estaba la fuente. Entonces fíjense que esto es como 2 cables ahí colgando, entonces eso es equivalente a tenerlo así, el circuito. Entonces fíjense que le quité simplemente estos cables y ya el interruptor ahí queda cerrado.
Listo, ¿para qué entonces para qué apagamos las fuentes? Las fuentes se apagan para encontrar la resistencia equivalente que necesitamos para encontrar la constante tau. Entonces fíjense que aquí solo me quedó una combinación de resistencias, entonces tenemos que encontrar la resistencia vista por el inductor. Entonces fíjense que estas dos resistencias están en paralelo, entonces hago el paralelo de esas dos, de 4 con 12. Hago el paralelo de 4 con 12, entonces eso es 4 por 12 sobre 4 más 12. Y fíjense que me va a quedar solo una resistencia que queda en serie con esta de 4. Entonces queda en serie con esa resistencia de 4, entonces la sumo. Entonces esta operación me va a dar igual a 7 ohmios. Entonces fíjense que ya teniendo la resistencia equivalente, puedo encontrar tau, que es una constante, que es esta constante de la fórmula que vimos allá al inicio, que es de la respuesta natural. Entonces ese tau nos quedaría L sobre R, porque es un circuito RL. Entonces 3.5 henrios, que es la inductancia, sobre 7 ohmios, que es la resistencia equivalente. Entonces haciendo esta operación me da que tau es igual a 1 medio y henrios sobre ohmios es segundos. Aquí hay un análisis dimensional, pero no lo vamos a hacer acá, pero da segundos, henrios sobre ohmios segundos. Si por ejemplo aquí estuviera en milihenrios, pues tendríamos que transformarlo a henrios para poder que nos dé así en segundos. Entonces fíjense que aquí ya puedo pasar a dividir ese 1 medio. Entonces ese 2 pasa aquí ya al numerador. Pasaría aquí al numerador, entonces queda que la respuesta natural, reemplazando en la fórmula del tau, ya que es lo que sacamos con la respuesta natural, es el tau. Entonces nos queda menos 2t. El 1 medio de acá, pues ese 2 pasa al otro lado. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la respuesta forzada. Que la respuesta forzada es cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando ya t se va para infinito? Entonces ya ponemos la fuente, entonces fíjense, cuando t tiende a infinito, pues t es mayor que 0, entonces el interruptor va a estar cerrado. Aquí, a diferencia de la respuesta natural, es que ya ponemos la fuente. Entonces vamos a ver qué pasa con el circuito ya cuando se estabiliza, mejor dicho. Entonces fíjense que como va a pasar mucho tiempo y pues que ya la respuesta natural debió haber hecho su efecto, y como el circuito queda conectado aquí a una fuente DC, y pues entonces las corrientes y los voltajes serían constantes. Entonces esto se va a volver constante, esto ya no va a ser variable como la respuesta natural. Entonces va a tender a esa corriente va a tender a algo cuando t tiende a infinito. Entonces por eso es que el inductor se comporta como un cortocircuito, porque ya todo se vuelve constante. Entonces la corriente que va a pasar por acá va a ser constante, entonces se comporta como un cortocircuito. El voltaje, el voltaje es la derivada de la corriente es constante, la derivada de una constante es 0. Entonces el voltaje nos va a dar 0, entonces eso es como un cortocircuito. Listo, entonces fíjense que me quedó este circuito y tenemos que encontrar IL, que es la corriente cuando t tiende a infinito. Perfecto, entonces esa corriente, ¿cómo la hallamos? Entonces tenemos que hacer un divisor. Fíjense, estas dos resistencias están en paralelo, aquí se tocan en estos dos puntos, entonces podemos reducirlas. Entonces eso me va a dar 3 ohmios. 3 ohmios es la combinación de estas dos en paralelo. Entonces fíjense que puedo hacer otro divisor de corriente. Tengo una fuente con dos resistencias en paralelo, entonces puedo hacer un divisor de corriente. Entonces la fuente de 2 amperios por la resistencia donde no quiero encontrar la corriente, acá arriba, sobre la suma de las dos resistencias, y ahí encuentro la resistencia que circula, la corriente que circula por esta resistencia. Es así, el divisor de corriente. Y bueno, entonces haciendo esta operación, pues me da que es 6 séptimos y amperios queda. Ohmios sobre ohmios se cancela y quedan amperios. Entonces ya tenemos que la corriente cuando t tiende a infinito es 6 séptimos de amperio, que es la respuesta forzada. Entonces fíjense que ya tenemos la respuesta natural y la respuesta forzada.
Entonces podemos hallar la respuesta completa, que es la respuesta natural más la forzada. Entonces tenemos que sumar esas dos. Entonces aquí la sumo, fíjense. Esta es la respuesta natural que nos dio y esta es la respuesta forzada, 6 séptimos de amperio. Entonces ya las sumo acá. Pero entonces fíjense que ahí no tengo ya completo el ejercicio porque me falta I/O, me falta saber cuánto es I/O. Entonces ese I/O, ¿cómo lo hallamos? Sabemos que ese I/O es la corriente inicial. Entonces fíjense que al principio dije que es la corriente, acá, que es la corriente cuando evaluamos, cuando el tiempo es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la expresión que nos dio, pues reemplazar al 0. Entonces fíjense, evaluamos en esta expresión que nos dio, evaluamos al 0. Entonces es meter aquí en el tiempo a 0. Y esto nos da E a la 0. Y E a la 0 es 1. Entonces por lo tanto nos queda que cuando evaluamos al 0, al tiempo 0, es igual a I/O más 6 séptimos de amperio. Pero encontramos allá arriba que cuando hicimos t menor que c, t un instante antes que 0, y la corriente un instante después, que es la misma, encontramos que es la misma porque no puede tener cambios abruptos de corriente, encontramos que era 1 amperio allá, en lo primero que hicimos. Fíjense. Acá encontramos que un instante después de 0 y un instante antes de 0 es igual a 1 amperio. Es igual a 1 amperio la corriente. Entonces, como un instante después y un instante antes de 0 es igual a 1 amperio, pues en 0 también tiene que ser 1 amperio. No, o sea, en 0 no puede cambiar porque tampoco puede, hay de un instante antes de 0 a 0, pues no puede haber el cambio. Entonces en 0 tiene que ser lo mismo. Entonces eso es una implicación. Fíjense. Como un instante antes y un instante después es igual a 1 amperio, pues en 0 también es 1 amperio. Listo, entonces conociendo aquí pues los dos datos que encontramos pues de las dos formas, entonces podemos igualar a esta parte, que fíjense que es lo mismo. Entonces tenemos que I/O más 6 séptimos es igual a 1 amperio. De aquí despejamos a I/O, que es la corriente inicial, y nos queda que es 1 menos 6 séptimos igual a 1 séptimo. Entonces ya tenemos esta constante, entonces podemos simplemente reemplazarla acá. Entonces ya la reemplazamos, pues nos queda la respuesta natural más la respuesta forzada, la respuesta completa. Esta respuesta es cuando t es mayor o igual que 0. Acuérdense que esta es la respuesta natural, es como se estabiliza el circuito después del cambio, después de que se cierre el interruptor. Está la respuesta forzada cuando t tiene infinito. Y es que fíjense que si yo reemplazo aquí el infinito, pues bueno, esto como es e a la menos 2t, pues podemos interpretarlo como si fuera 1 sobre e a la 2t por propiedades de la potenciación. Entonces cuando este t se va para infinito, entonces e también se va para infinito. Entonces, o sea, quedaría e a la 2 sobre infinito aquí abajo. Entonces fíjense que eso es 1 séptimo sobre infinito, y eso es igual a 0. Entonces fíjense que cuando ese t se hace muy grande, pues va a quedar 6 séptimos, que es lo que nos dijo la respuesta forzada, a lo que va a tender la corriente cuando se hace muy grande. Por ejemplo, si reemplazamos aquí el 0 en nuestra respuesta, si reemplazamos el 0, pues esto nos da e a la 0, que es 1, entonces nos queda 1 séptimo más 6 séptimos. Y fíjense que 1 séptimo más 6 séptimos es 1 amperio, que es nuestra corriente en 0. Bueno, pero eso es cuando t es mayor o igual a 0. Al principio, lo primero que hicimos fue encontrar cuando t es menor que 0, que es 1 amperio. Acuérdense, fíjense que cuando un instante antes de 0 es 1 amperio, que era lo mismo que cuando era menor que 0. Entonces ya tenemos pues la solución del ejercicio, lo que nos pide. La corriente que pasa por el inductor cuando t es menor que 0 y cuando t es mayor que 0. Aquí podrían ponerle el igual, pero como no me piden cuando es igual, entonces lo dejo solo así. Ahora vamos a pasar pues a graficar nuestra solución para verificar que nos haya quedado correcto. Bueno, entonces aquí grafiqué, fíjense que nos dio una función por partes, entonces lo que hice fue graficarla.
este x nos está representando aquí el tiempo. Entonces cuando t es menor que 0, nos dio que era un amperio. Entonces fíjense cómo se comporta, como una constante. Cuando t es menor que 0, esa corriente estaba como una constante. Y por eso es que el inductor se comportaba como un cortocircuito, como si fuera un cable ahí cerrado. Bueno, y la respuesta cuando t es mayor que 0, pues se comporta como una exponencial. Fíjense que al principio se comporta como una exponencial. Bueno, siempre es una exponencial, pero cuando t tiende a infinito, cuando ese tiempo se nos va a hacer muy grande, pues va a tender a los 6 séptimos. Fíjense que por acá va a tender a los 6 séptimos. Entonces fíjense que eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Entonces ahí verificamos que nos quedó correcto el razonamiento. Eso sería todo. Si el video te ha sido útil, te invito a que me regales un me gusta y a que te suscribas al canal.